Mis queridos hermanos, estamos comenzando una nueva lección. Este es un nuevo trimestre, así que la lección será titulada El papel de la iglesia en la comunidad. Qué interesante este tema. ¿Cuál es el propósito de nosotros como iglesia, nuestro papel ante la comunidad? ¿Cuál es nuestro trabajo que debemos hacer con las personas que viven alrededor de nosotros? Eso es lo que vamos a estar estudiando en este trimestre. Pero en esta lección, antes de comenzar el repaso, quisiera que pudiéramos orar. Inclinen su rostro conmigo. Querido Padre que estás en los cielos, agradecemos, Señor, tus bendiciones, agradecemos que has estado con nosotros y en este momento queremos pedir que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, nuestro corazón y que podamos escuchar tu palabra, que podamos aprender aún más y que por sobre todo podamos aplicar estas situaciones a nuestra vida personal. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera acompañarles, pedirles que me acompañen en Génesis capítulo 1, versículo 27, que es el texto de memoria para esta semana. Dice así: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Basta con mirar al mundo para entender que nosotros estamos de mal en peor. Las cosas que pasan alrededor nos dicen una cosa, que hay pecado en este mundo. Todo lo que vemos es consecuencia del pecado, no porque Dios quiso que fuera así, sino porque gracias al pecado el mundo se ha ido degradando. Pero hay una promesa: Jesús murió por ti y por mí. Y Él dice que va a crear un reino que va a ser infalible y va a ser eterno. Si me acompañan a Daniel capítulo 2, versículo 44, dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Qué hermosa promesa. Cuando Daniel estaba revelando el sueño ante Nabucodonosor, él dijo: estos reinos van a ser destruidos. Va a venir un reino representado por la piedra que va a destruir estos reinos y este reino, el reino de Dios, va a quedar para siempre. Y en ese reino vamos a estar tú y yo, si Dios así lo permite. Esta hermosa promesa nos dice que no tenemos que esperar a este futuro para comenzar a hacer la restauración necesaria. Como Pablo dice en sus epístolas, al aceptar a Cristo somos nuevas criaturas. Y así vamos a estar predestinados a la semejanza de Jesús. Pero también tenemos un trabajo con la comunidad, mis hermanos. Somos llamados a trabajar por la restauración de otros. Y eso es lo que vamos a hablar en esta semana. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio por sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. En este versículo vemos dos palabras importantes. La primera es imagen y la segunda es semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza. La palabra imagen en el hebreo es tselem y es usado para connotar la parte física, la parte exterior. Mientras que la palabra semejanza, que en el original es demut, connota la parte interna. Es interesante que tselem, la palabra tselem, imagen, fue utilizada o era utilizada en el lenguaje común del Oriente para designar imágenes culticas. Como por ejemplo el faraón de Egipto, él era considerado la imagen de Ra. Pero eso significaba, lo que los egipcios entendían, es que él era el representante de ese Dios. En cierto modo, algo parecido, nosotros, al ser imagen de Dios, somos representantes de Él. Somos los que estamos aquí para trabajar, para ensalzar su nombre. Imagen y semejanza no significa que seamos dioses o que poseemos algunas características divinas, para nada,
sino que en cuanto a lo físico, a lo mental y a lo espiritual, tenemos características que se asemejan a nuestro Hacedor. Nuevamente somos representantes de Dios. Por eso en Génesis 1:26, Dios le dio al hombre la capacidad del dominio sobre todos los animales, sobre todo lo que estaba aquí en la tierra. Porque así como Dios nos creó y nos cuida, Dios quiere que nosotros también cuidemos esta creación que Él ha hecho. Deuteronomio 6:5 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando habla de corazón, se hace entender que es la mente. Así trabaja la Biblia. Cuando dice corazón, es la mente. Cuando habla del alma, se refiere a lo espiritual. Y cuando habla de las fuerzas, la parte física. Un ser humano hecho a la imagen de Dios incluirá estas tres dimensiones. Ahora si vamos a Génesis capítulo 3, encontramos la historia de la caída del ser humano. Adán y Eva caen, porque la serpiente engaña a la mujer come de la fruta, ella se lo da a Adán, y Adán también come de la fruta, y hay algo que pasa, algo muy interesante. Cuando comen ambos, lo primero que sienten es que están desnudos. En Génesis 3, versículo 8 dice que tomaron conciencia de su desnudez. Y lo primero que hicieron fue correr y hacerse vestimentas de hojas de higuera. Eso fue lo primero que hicieron. Cuando se vieron desnudos, esa luz de gloria, de pureza, se les va al desobedecer, al pecar. Entonces ellos tratan de cubrir esa desnudez que sienten, que se ven. Y entonces, en ese momento llega Dios al jardín del Edén y el hombre lo escucha. Y cuando lo escucha, ¿qué hacen los dos? Antes salían a recibirlo, pero ahora se esconden. Y Dios comienza a preguntar, ¿dónde estás? Y el hombre responde, como te escuché que andabas por el jardín, tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Así que Dios le dice al hombre, ¿y acaso quién te ha mostrado o quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido de la fruta que te prohibí? Y el hombre había comido de la fruta. El ser humano, el hombre y la mujer habían comido de la fruta. Así que desde ese momento vemos las consecuencias del pecado. Versículo 12, Génesis 3:12 dice, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Vemos lo que hace Adán, que en vez de tomar la culpa y decir, yo comí de la fruta, lo que hace es culpar a Eva. Y cuando se le pregunta a Eva, lo que hace ella es que le dice, la serpiente me engañó y comí. Le echa la culpa a la serpiente. Así que después de todo esto, Dios le dice a la mujer lo siguiente, multiplicaré tus dolores de parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Y desearás a tu marido, y él te dominará. Y eso lo vemos a través de la historia, cómo la mujer es dominada por el hombre, no porque Dios quiera eso, sino porque es consecuencia del pecado. Y al hombre le dice más adelante, en el versículo 17, maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. En toda esta triste historia, cuando entra el pecado al mundo, Dios hace algo muy lindo. En el mismo capítulo 3, versículo 15, Dios da una promesa. Dice lo siguiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esta es la primera profecía bíblica, donde Dios revela cuál era su plan, el plan de redención. El pecado había separado al hombre de Dios, pero Dios tenía ya un plan preparado para volver a recuperar esta raza caída. Por eso vemos en Génesis 3, 21, donde dice, Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Se imaginarán de dónde habrán sacado esas pieles? ¿Qué animal habrá muerto? Dios no tuvo que matar al animal,
como lo dice Elena de White, que tuvo que hacerlo Adán, pero Dios fue el que hizo las vestimentas de pieles, lo que representa que el hombre por sí solo no puede hacer nada, pero Dios toma acción, entra y Él provee para nosotros. El plan de Dios incluía la muerte de un ser perfecto, triste, y sabemos quién era, Jesús. Pero esa muerte, por la gloria de Dios, iba a traer un nuevo camino, iba a abrir un nuevo camino para la salvación, que era lo que Dios deseaba para el hombre. El plan de salvación fue creado para que el mundo fuera restaurado a la perfección original. Como era Adán y Eva antes del pecado, ese es el plan, este es el plan de redención, que el ser humano regrese a esa perfección original, que sea restaurado totalmente. En Juan 14:23, Jesús dice, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Dios necesita vivir en nosotros para comenzar esta restauración. Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. Cuando permitimos que Dios controle nuestro ser, las cosas van cambiando. Nuestro carácter, a veces duro, a veces tosco, Dios lo va cambiando y va mostrando frutos de su espíritu en nuestra vida. Amor, gozo, paz. Eso solo cuando Dios vive en nosotros. La restauración comienza al aceptar que Jesús viva cada día en nuestra vida. Es un proceso. Y va a culminar cuando Jesús venga por segunda vez a buscarnos. Ahí culmina la restauración, donde seremos totalmente restaurados. Podríamos clasificarlo en 3 etapas. La primera sería la justificación, donde cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, Dios, a través de la gracia de Jesús, nos justifica. No lo merecemos, pero la gracia de Jesús nos hace merecedores de esa salvación. Pero después entramos en una etapa de santificación. Y la santificación es crecer cada día con Dios. Es tener una relación constante, una relación diaria con Dios. Ese es el proceso que es largo de la santificación. Y por último, la glorificación es el momento cuando ya Jesús venga, solo ahí se puede dar, cuando Jesús venga, nuestros cuerpos serán totalmente transformados a la perfección como era originalmente. Nuestro cuerpo y también nuestro carácter. Todo será perfeccionado, todo será restaurado, pero solo podrá ser cuando Jesús venga por segunda vez. Cuando hablamos de santificación, hay 3 acciones importantes. Una es orar, la segunda es leer la Biblia y la tercera es testificar. Algo que a veces nos cuesta, a veces pensamos que orar y leer es suficiente, pero la testificación es tan importante como las 2 anteriores. Somos llamados como iglesia a restaurar a otros mientras Dios nos restaura a nosotros. Somos llamados a testificar de esa promesa de salvación para que también otros puedan ser restaurados. Esa es nuestra misión como iglesia, que aunque nosotros no estamos restaurados ahora, podemos ser instrumentos para ayudar a otros a ser restaurados. ¿Recuerdan la historia del hombre paralítico? Que sus amigos trataron de llevarlo a Jesús, pero como estaba todo lleno, estaba lleno de gente que quería ver a Jesús, lo que hicieron ellos fue tratar de conseguir la manera de subirse al lugar donde estaba, esa casa, y abrieron un hueco en el techo y por ahí bajaron a este hombre paralítico. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús lo que hizo fue sanar a este hombre y no solo sanarlo, sino también perdonar. Le perdonó sus pecados. Este hombre llegó allí gracias a ¿quiénes? Gracias a la ayuda de esos hombres que podría decir que eran amigos, porque ellos quisieron el bienestar de este hombre paralítico. Asimismo nosotros estamos aquí para ayudar a otros, mientras que nosotros también necesitamos la ayuda de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿qué está haciendo tu iglesia a favor de la restauración de personas en tu comunidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión de tu iglesia para restaurar a otros? Pero voy a preguntarte algo más específico. ¿Qué estás haciendo tú específicamente para ayudar a otros a ser restaurados? ¿Estás trabajando en la ayuda de otros?
¿Estás trabajando para Dios? ¿Quieres el bienestar de los demás? Es una pregunta para que pienses, para que la medites y para que puedas contestártela a ti mismo. La testificación es parte fundamental del crecimiento en Cristo, no solo la lectura de la Biblia y la oración, sino las tres cosas unidas. Yo te voy a impulsar, te voy a invitar a que puedas traer a otros a esta restauración que se encuentra solo en Jesús. Te invito a que pienses en alguna persona que tú sabes que necesita ayuda, que tú puedes influenciar para traerla a los pies de Cristo. Esa es mi invitación para ti. Dios te bendiga.